Existe una influencia tenue, casi imperceptible, que podría estar socavando tu fortaleza espiritual y de la cual quizás aún no te has percatado. Es imperativo que asimiles con profundidad este mensaje de naturaleza divina, gestado y concebido para aquellos seres que experimentan un progresivo declive en su fervor, una sensación de agotamiento interior que les dificulta la plegaria, que merma su pasión ardiente y su conexión íntima con el Altísimo. Son almas que, a pesar de profesar un amor genuino y profundo por el Creador, perciben cómo la majestuosidad de la presencia de Dios ya no los envuelve con la misma intensidad embriagadora que antaño. Esta revelación es un faro luminoso, diseñado para guiarte en medio de la sequedad espiritual, un aliento vigorizante para reavivar la llama sagrada que parece extinguirse lentamente en tu ser. No se trata de un juicio condenatorio, sino de una desvelación amorosa que busca despertar tu espíritu a la verdad trascendente. La vida de fe no está predestinada a ser una existencia lánguida y desprovista de ímpetu, sino un caminar constante en la abundancia inagotable de la gracia y la manifestación gloriosa del poder divino. Por ello, te invito a abrir de par en par tu corazón y tu entendimiento, porque lo que hoy expondremos puede ser el punto de inflexión que tu alma anhela con vehemencia para recobrar el vigor original y la frescura inmaculada de su primer encuentro con lo sagrado. Ese momento de arrobamiento y convicción inquebrantable que marcó un antes y un después en la trama de tu existencia. La Sagrada Escritura, en el venerable libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 27, proclama una promesa conmovedora, profundamente liberadora y rebosante de esperanza para el alma afligida. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Al sumergirme en la meditación de este sublime pasaje, mi espíritu se conmueve con una profunda reverencia y una santa expectativa por lo que el Señor puede obrar. Isaías nos anuncia un período de redención, de emancipación total y de restauración para el pueblo de Dios, una liberación que no emergerá de los ardides humanos, de las astutas estrategias políticas ni de la fortaleza terrenal de los ejércitos poderosos, sino de la virtud divina. La unción. Nos referimos a esa poderosa investidura del Espíritu Santo, una energía sagrada, una fuerza sobrenatural y transformadora que desintegra cadenas espirituales, que consume y aniquila toda estratagema maligna, todo designio perverso, y cada barrera formidable que el adversario ha edificado con astucia para obstaculizar nuestro avance triunfante hacia la plenitud de la voluntad divina. Es un poder inherente a la presencia misma del Todopoderoso, una fuerza celestial capaz de deshacer lo que a nuestros ojos parece imposible, de romper todo lo que nos oprime y nos impide experimentar la libertad plena y gloriosa en Cristo. Esta promesa resuena con una verdad eterna y consoladora. No estamos solos en la batalla espiritual, sino que contamos con un recurso celestial inagotable, el cual está disponible para cada creyente que lo anhela con fervor. No obstante, aquí yace una verdad crucial que debemos asimilar con discernimiento, con humildad y con una profunda reflexión, pues de ella depende la vitalidad de nuestro caminar espiritual. Si la unción, en su esencia divina, posee la capacidad intrínseca de desintegrar yugos opresores y de romper los grilletes que nos atan, también es susceptible de ser amortiguada, de disminuir progresivamente su intensidad e incluso de extinguirse paulatinamente en el interior de cada uno de nosotros. No se trata en absoluto de una pérdida abrupta e instantánea, como un interruptor que se apaga de golpe, dejando el alma en tinieblas. Más bien, es un proceso gradual, sigiloso y muchas veces inadvertido, donde algo comienza a sofocar su vigor, a debilitar su manifestación y a mermar su fluir. La unción no es un recurso inagotable que opera de forma automática, sin requerir nuestra participación activa, nuestra consciente colaboración. Exige una custodia constante, una cultivación intencional y una atención consciente a las sutilezas de nuestro espíritu y de nuestro entorno. Muchas veces creemos erróneamente que al ser un don divino, su permanencia y su abundancia están garantizadas sin nuestro esfuerzo, pero la Escritura nos advierte enfáticamente sobre la responsabilidad inherente que conlleva su posesión. La llama sagrada que arde en nuestro interior puede debilitarse si no la alimentamos, si no la protegemos de los vientos adversos de las distracciones mundanas y de las cenizas de la complacencia espiritual que intentan cubrirla.
Es un privilegio formidable, sí, pero también una encomienda sagrada, cuyo mantenimiento recae en nuestra diligencia espiritual y nuestra obediencia inquebrantable. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 19 al 22, nos ofrece una admonición clara, directa y de suma urgencia, un llamado a la vigilancia espiritual. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, observa la vehemencia, la contundencia y la seriedad innegable de este imperativo, pues el apóstol se dirige no a incrédulos, no a aquellos ajenos a la fe, sino a la congregación, a auténticos creyentes, a los genuinos hijos de Dios que ya habían experimentado la gloriosa manifestación del Espíritu en sus vidas. No extingáis el Espíritu, dice Pablo, utilizando una palabra que sugiere sofocar una llama, extinguir un fuego vital. Esta exhortación revela una amenaza tangible, un peligro real y una preocupación palpable, porque si no fuera concebible que la obra del Espíritu Santo pudiese ser mermada y debilitada en nuestra existencia, el apóstol no habría emitido semejante advertencia con tal contundencia y vehemencia. La potencia divina no se desvanece porque Dios se retire o nos abandone, pues Él prometió estar con nosotros siempre, sino porque somos nosotros quienes consentimos la entrada de elementos que la enfrían, la debilitan y, en no pocas ocasiones, nos pasa desapercibido, camuflado entre las rutinas diarias, las presiones asfixiantes del mundo o las justificaciones sutiles de la carne. Podemos seguir activos en el servicio religioso, predicando con elocuencia, entonando cánticos o ministrando a otros, pero si esa fuerza renovadora y el apoyo celestial que antes experimentábamos ya no se manifiestan con la misma intensidad, es señal de que algo vital se ha deteriorado. Es un llamado a la introspección profunda y honesta, para no perderte estas profundas enseñanzas y continuar nutriendo tu vida espiritual con revelaciones que transforman. Te invitamos encarecidamente a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El declive espiritual no se presenta usualmente con estruendo, ni con una catástrofe repentina que conmociona nuestro ser, sino con un murmullo sutil que se intensifica con el tiempo, una erosión silenciosa que carcome lentamente los cimientos de nuestra devoción y la solidez de nuestra fe inquebrantable. Continuamos con las rutinas religiosas, asistiendo fielmente a los servicios dominicales, cumpliendo con nuestras responsabilidades ministeriales e incluso recibiendo elogios y reconocimiento por nuestro desempeño externo, por nuestra fachada de piedad. Sin embargo, en lo más recóndito del alma, la fuente inagotable del poder divino, la inspiración celestial y la frescura vivificante de la unción comienzan a secarse, como un manantial que pierde gradualmente su caudal, dejando atrás solo aridez. Esa chispa inicial, el fervor espontáneo que nos impulsó a seguir a Cristo, la certeza vibrante de la presencia divina en cada paso y cada decisión, se convierten en meros recuerdos lejanos, casi nostálgicos, carentes de la viveza original. La labor se transforma en una tarea árida y sin sentido, la predicación en un mero ejercicio retórico desprovisto de convicción y poder, y el canto en una melodía sin alma que ya no eleva el espíritu ni toca el cielo. La diferencia es sutil pero devastadora, se pierde la esencia misma de la conexión divina, la frescura inconfundible de la unción, su vitalidad intrínseca. Es como un árbol majestuoso que, aunque sigue en pie y exhibe hojas verdes, sus raíces han dejado de absorber el agua vital del subsuelo, y por dentro se está muriendo lentamente, silenciosamente. La advertencia paulina nos insta a no dar por sentada la permanencia del espíritu en su plenitud, sino a cultivarlo con diligencia, conciencia y una búsqueda constante, como el tesoro más preciado. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, nos presenta un pasaje de profunda introspección, de confrontación espiritual directa y de una urgencia innegable, al referirse a la iglesia en Sardis. El soberano de los cielos y la tierra, quien posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas que representan a los mensajeros divinos, declara con autoridad celestial y con una voz que penetra el alma: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estas palabras de Jesucristo a la comunidad de Sardis funcionan como un espejo que nos confronta directamente, revelando la trágica y aterradora posibilidad de una apariencia de vida, de una fachada de piedad, sin la substancia de la misma, sin el pulso vital.
Aquí contemplamos una congregación que mantenía su funcionamiento externo impecable, que proseguía con sus ministerios, organizaba eventos, campañas evangelísticas y continuaba con sus actos de adoración y servicio, pero que en su fuero interno, espiritualmente, yacía inerte, desprovista de vida genuina, de la verdadera esencia. Poseían una reputación intachable, un buen nombre y una apariencia de vitalidad, pero carecían de la verdadera esencia, del pulso de la vida espiritual que solo el Espíritu Santo puede otorgar con generosidad. Jesús les exhorta con urgencia y con un amor que busca la restauración: mantente alerta, fortalece aquello que está a punto de perecer. Es un llamado a la restauración antes de la extinción total, antes de que lo poco que queda de la llama de la fe se desvanezca por completo. Si no ejercemos una vigilancia constante, una custodia celosa y una diligencia inquebrantable sobre nuestro espíritu, algo en nuestro interior comienza a languidecer lentamente, casi imperceptiblemente, como una flor exquisita que se marchita sin que notemos el cambio hasta que ya es demasiado tarde para salvarla. La pasión inicial y el fervor ardiente por la oración, ese fuego devorador por la palabra de Dios que nos impulsaba a buscarla con avidez y a sumergirnos en sus profundidades. Esa sensibilidad aguda y diáfana a la voz suave y persistente del Espíritu Santo, todos estos pilares fundamentales y vitales de nuestra vida espiritual empiezan a decaer, a perder su brillo original y su eficacia. Se convierten en una rutina mecánica, en un deber que se cumple por inercia o por obligación, más que por una necesidad imperiosa del alma sedienta que anhela beber de las aguas vivas. El clamor fervoroso cede paso a oraciones esporádicas, superficiales y sin convicción. El estudio profundo y revelador de las Escrituras se reduce a lecturas rápidas y sin reflexión, a un mero ejercicio intelectual. Y la capacidad de discernir la guía divina se entorpece por el estruendo incesante del mundo, las presiones cotidianas y las distracciones internas que bombardean nuestra mente. Es un proceso insidioso que mina la vitalidad del creyente, dejándolo vulnerable, desprovisto de su armadura espiritual y expuesto a los ataques astutos del adversario. Por eso, el propósito inmutable de este mensaje es ahondar en las profundidades de tu ser, en esas grietas encubiertas que el adversario utiliza con astucia para sofocar el poder divino sin que nosotros, tú y yo, lo percibamos en el momento preciso. En primera instancia, la manifestación divina, ese torrente inagotable de gracia y poder celestial, se extingue progresivamente cuando nos volvemos permisivos y complacientes con aquello que en otro tiempo, en la frescura y la pureza de nuestra fe inicial, hubiésemos desafiado y rechazado con vehemencia y una santa indignación. La línea divisoria entre lo aceptable y lo inaceptable, que antes estaba clara y nítidamente definida por la luz meridiana de la verdad revelada en la palabra, comienza a desdibujarse, a volverse difusa y a perder su contorno. Aquello que antes nos indignaba espiritualmente, que nos impulsaba a la oración intercesora, a la acción profética y a la confrontación santa, ahora lo toleramos con una pasividad sorprendente, justificándolo con argumentos que buscan acomodarse a la mayoría, al espíritu de la época. Es un deslizamiento gradual hacia la complacencia, donde los estándares divinos son progresivamente rebajados para ajustarse a las normas de una sociedad en constante y acelerado declive moral y espiritual. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, de forma abrupta e inesperada, sino que es el resultado de pequeñas concesiones, de justificaciones sutiles que con el paso inexorable del tiempo erosionan imperceptiblemente nuestra sensibilidad espiritual, nuestra capacidad de discernir el bien del mal. Es como una fortaleza cuyas paredes, antes inexpugnables y sólidas, comienzan a mostrar grietas profundas por el abandono y la falta de mantenimiento constante. La unción exige una postura firme, una convicción inquebrantable y una vigilancia constante contra cualquier compromiso que pretenda socavar nuestra integridad espiritual. Para seguir recibiendo discernimiento sobre estas verdades cruciales y aprender a proteger tu viña espiritual, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El dramático y trágico relato que encontramos en el venerable libro de Jueces, específicamente en el capítulo 16, versículo 20, nos narra la caída de un hombre singularmente ungido y dotado de una fuerza descomunal, cuyo nombre resonó con poder. Sansón, y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras veces y los sacudiré. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él,
Es vital comprender, con una claridad meridiana, que Sansón no perdió su fuerza sobrehumana ni su revestimiento espiritual el día preciso en que Dalila, con traición y engaño, le cortó su cabellera, el símbolo externo e innegable de su voto nazareo. Su decadencia espiritual, su progresivo debilitamiento y la merma de su unción se habían gestado mucho antes, cuando empezó a consentir, a cohabitar y a pactar con aquello que en otro momento de su vida, en la pureza de su consagración, habría destruido o evitado con rigor, con santa separación y con una determinación inquebrantable. Observo con frecuencia y cierta inquietud, con un pesar en lo más profundo de mi alma, a creyentes que de repente, sin siquiera advertirlo en su fuero interno y sin una conciencia clara de la gravedad de sus actos, empiezan a aceptar, a normalizar y a justificar lo que en algún momento de su caminar con Cristo habían repudiado y desterrado de sus vidas con determinación. La razón profunda y subyacente comienzan a percibir como algo ordinario, como parte inherente del paisaje de la vida, aquello que antes aborrecían con fervor, confundiendo la gracia divina con la licencia para pecar y la misericordia inagotable del Señor con la negligencia espiritual, con la falta de vigilancia. Es fundamental ejercer una cautela extrema, una vigilancia incesante y una constante autoevaluación honesta, ya que el mundo contemporáneo se sumerge cada día más en la perversión, en una vorágine incontrolable de inmoralidad, precipitándose hacia el abismo de la deshumanización y la disolución moral de todos los valores. Se ha llegado a un punto crítico en el que lo execrable, lo abominable y lo perverso es catalogado como loable, como digno de admiración y de celebración, y lo virtuoso, lo justo y lo santo es denigrado como censurable, anticuado o incluso intolerante. Sin embargo, como portadores de la luz inmaculada y la verdad divina, no podemos, bajo ninguna circunstancia y con ninguna justificación, permitir que este pensamiento secularizado, corrupto y relativista impregne los recintos sagrados de la Iglesia, contaminando la mente, el espíritu y el corazón de los creyentes. Sansón, antes un guerrero formidable, consagrado al Señor y con un poder descomunal, terminó sentándose a dialogar con sus enemigos, los filisteos, hasta el punto de considerarlos sus amigos y confidentes, ignorando el peligro inminente. Antes custodiaba con celo su voto nazareo, que era la fuente inagotable de su poder. Ahora, jugueteaba peligrosamente con los límites establecidos, probando hasta dónde podía llegar sin consecuencias aparentes, sin sentir el castigo divino inmediato. Así es como la unción se debilita, cuando aquello que antes nos provocaba una justa indignación espiritual, una revulsión santa ante el pecado, ahora nos parece una conducta normal, inofensiva o incluso aceptable, justificada por la modernidad. Cuando lo que en el pasado discernimos claramente como una amenaza espiritual inminente, ahora lo justificamos con argumentos pueriles y sin fundamento bíblico, abriendo así de par en par la puerta al enemigo para que entre y haga estragos. La historia de Lot, narrada en el libro de Génesis, nos proporciona otro ejemplo aleccionador y profundamente trágico de cómo la permisividad y la asimilación paulatina del entorno corrupto carcomen y anulan la vitalidad del espíritu. Lot optó por residir en Sodoma, una ciudad que se había convertido en un epítome de la depravación moral, la iniquidad y la perversión en su máxima expresión. Poco a poco, dejó de confrontar el pecado que lo envolvía por todas partes, de levantar su voz profética contra las abominaciones que se cometían a plena luz del día, hasta que la atmósfera corrupta y el sistema de valores de la ciudad lo absorbieron por completo, desdibujando su identidad espiritual y mermando su discernimiento. Aunque fue rescatado milagrosamente y físicamente de la destrucción inminente de Sodoma, la esencia tóxica de Sodoma ya había arraigado profundamente en su corazón, alterando su percepción de lo correcto y lo incorrecto, influyendo negativamente en sus decisiones y afectando gravemente a su descendencia. Esto nos advierte sobre el peligro inminente e insidioso de la exposición prolongada y sin resistencia activa al mal. No basta con evitar el acto pecaminoso en sí mismo, sino que debemos proteger nuestro interior, nuestro fuero íntimo, de su influencia corrosiva y de su poder transformador negativo. La inmersión en un ambiente espiritual o moralmente tóxico, sin una vigilancia constante, una oración ferviente y una confrontación activa contra sus valores, terminará por moldear nuestra alma de una manera que ni siquiera imaginamos, haciendo que lo abominable se vuelva familiar, y lo familiar, peligrosamente aceptable. La Sagrada Escritura, en el exquisito libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos exhorta con una metáfora elocuente,
profundamente reveladora y de gran utilidad práctica para nuestra vida espiritual. Cazadnos las zoras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La tibieza espiritual, esa gradual y peligrosa disminución del fervor y la pasión por Dios, comienza insidiosamente con estas zoras pequeñas, con aparentes concesiones insignificantes que minimizamos, justificamos y pasamos por alto. Quizás al inicio de tu caminar con el Señor, cuando te inundó el primer amor por Él, apagaste con determinación el televisor, eliminaste distracciones mundanas. Dejaste ciertas amistades que no te edificaban o hábitos que te contaminaban, y decidiste dedicar más tiempo y con mayor intensidad a la oración, a la lectura reverente de la palabra y a la comunión íntima con el Creador. Pero con el transcurso del tiempo, de forma sutil y paulatina, te has permitido volver a ver programas, películas o series que sabes bien en tu conciencia contienen escenas explícitas que glorifican el sexo ilícito, la difamación, el chismorreo, e incluso la hechicería y el ocultismo, normalizando lo que antes repudiabas. Estas son las zoras pequeñas que, sin darte cuenta y sin que lo percibas de inmediato, están sofocando lentamente la llama de tu espíritu, secando la vid que una vez floreció con tanto vigor, con tanta promesa y con tanta vida. Es vital reconocer, identificar y confrontar estas influencias antes de que causen un daño irreparable y dejen tu espíritu estéril y sin fruto. Para seguir recibiendo discernimiento sobre estas verdades cruciales y aprender a proteger tu viña espiritual, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Este es solo un ejemplo de cómo actúan las zoras pequeñas, pero existen innumerables situaciones y circunstancias que, en su aparente insignificancia, minan progresivamente nuestra vitalidad espiritual y nos desconectan de la fuente inagotable de la unción divina. Mantener conversaciones con amigos, compañeros de trabajo o conocidos sobre temas que en el fondo de tu corazón sabes que contaminan tu espíritu, que deshonran a Dios y te alejan de la santidad y la pureza que el Señor demanda de sus hijos, es una de esas zoras pequeñas que roen y devoran la vid de tu alma. Participar activamente en chismoreos maliciosos, emitir juicios precipitados y sin fundamento bíblico sobre otros, o involucrarse en discusiones triviales, vanas y sin propósito divino, todo ello erosiona la pureza de nuestra alma, apaga el fuego sagrado de la convicción y disminuye nuestra sensibilidad aguda al Espíritu Santo. La rutina, la familiaridad excesiva con lo mundano y una falta alarmante de discernimiento espiritual pueden matar la sensibilidad espiritual de manera casi imperceptible, anestesiando el alma. Nos acostumbramos a entornos tóxicos, a diálogos corrosivos y a comportamientos que en un principio nos habrían incomodado profundamente, y poco a poco, lo mundano se mezcla con lo espiritual hasta volverse indistinguible, creando una amalgama peligrosa que confunde la mente y el espíritu. La costumbre se convierte en un velo denso que cubre nuestra percepción y nos impide ver el daño real que nos estamos causando, el terreno que estamos cediendo al adversario, paso a paso, hasta que la fortaleza se debilita. El profeta Jeremías, con su aguda observación de la condición humana y espiritual de su tiempo, nos confronta en el capítulo 6, versículo 15, con una verdad desoladora sobre la pérdida de la vergüenza y el embotamiento progresivo de la conciencia. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Esta es una advertencia profunda, una admonición solemne sobre el proceso insidioso de insensibilización espiritual que convierte al alma en un páramo árido, incapaz de producir fruto. Cuando la conciencia se cauteriza, cuando los remordimientos se apagan y el pudor ante el pecado se desvanece por completo, se abre de par en par la puerta a una decadencia moral progresiva y a una autojustificación peligrosa, que nos engaña sutilmente. Debes ser extremadamente cuidadoso y vigilante con los hábitos que se consolidan en tu vida, pues nuestra conducta, en gran medida, está modelada y dirigida por ellos, incluso más de lo que imaginamos conscientemente. El apóstol Pablo, en su sabiduría inspirada por el Espíritu, nos advierte enfáticamente que las buenas costumbres y los principios éticos pueden ser corrompidos y desvirtuados por las malas compañías y las conversaciones perniciosas que siembran cizaña en el corazón del creyente, debilitando su fe. Es imperativo que evaluemos con honestidad lo que hacemos de forma automática, sin siquiera detenernos a reflexionar,
pues son esos actos inconscientes los que revelan la verdadera dirección y la condición íntima de nuestro espíritu, su estado real. Lo que no afrontas, lo que no confrontas con la verdad divina y con la autoridad inconfundible del Espíritu en tu vida espiritual, terminará inexorablemente por ejercer dominio sobre ti, convirtiéndose en un yugo pesado que te oprime, que te esclaviza y que te roba la libertad en Cristo. La Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16, nos interroga con una verdad ineludible y fundamental sobre nuestra servidumbre. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esta es una declaración poderosa sobre la servidumbre y la libertad en el ámbito espiritual, estableciendo una elección binaria sin términos medios, sin grises. Aquello a lo que le cedemos terreno en nuestro interior, aquello que toleramos en nuestro fuero íntimo y no erradicamos con determinación y unción, se convierte gradualmente en nuestro amo, dictando nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Esta amarga realidad está silenciando y atenuando la llama divina en la vida de muchos creyentes en la actualidad. Tal vez no sea tu situación particular y específica, pero un número considerable de cristianos están sofocando la unción sagrada del Espíritu en sus vidas porque han comenzado a ser permisivos con lo que el Altísimo aborrece con justicia, y con aquello que en el pasado desafiaban con convicción, con fervor y sin miedo al hombre. La permisividad es una cadena invisible pero férrea que nos ata inexorablemente al mal y nos impide elevarnos en la esfera de la libertad y el poder divinos. Para profundizar más en la esencia de la vida con Cristo y no caer en la trampa del activismo desbordado, te instamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. En segundo lugar, la unción divina, esa virtud especial que nos capacita sobrenaturalmente para el servicio, disminuye de manera alarmante y preocupante cuando permitimos que la actividad frenética y el activismo religioso superficial reemplacen la intimidad genuina y profunda con el Creador, el sustento vital del alma. Este es un mal pernicioso que se ha infiltrado de manera alarmante y sigilosa en la comunidad eclesiástica moderna, confundiendo sutilmente el servicio exterior con la relación interior, la labor con la devoción. Cuando uno se acerca a Cristo por primera vez y experimenta la gloriosa presencia del Espíritu, inicia un viaje transformador de adoración personal y de profunda comunión en la privacidad inmaculada de su ser. Se entonan cánticos de alabanza que brotan del alma, se elevan oraciones fervientes y sinceras, y se comparte un tiempo precioso e ininterrumpido en la divina presencia, nutriendo el amor hacia Él con cada fibra de nuestro ser, con cada aliento. No obstante, en el momento en que se comienza a prestar servicio en la congregación o en la comunidad, de forma paulatina y casi imperceptible, la prioridad se invierte de manera trágica, como un barco que cambia su rumbo sin aviso. Se tiende a sustituir el tiempo de profunda comunión y conexión personal con Dios por el activismo desmedido y el desempeño ministerial, creyendo erróneamente